Cristo sea con todos vosotros. Bienvenidos. Hoy vamos a llevar la quinta arma de nuestra milicia, el cinturón de la verdad. Que sea nuestro Dios bendiciéndonos, guardándonos siempre, y le demos toda honra y toda gloria a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar llevando esta serie, las armas de nuestra milicia. Un estudio que hemos comenzado meditar en él. Lo poco que Dios nos da y podemos entenderlo, pues lo queremos compartir con ustedes, lo estamos compartiendo con ustedes. Y pues si tienen algún conocimiento, mejor sería bueno que nos compartan también para nosotros y así aportar más a esta enseñanza, las armas de nuestra milicia. Y hoy vamos a comenzar a analizar esas armas que están ahí en Efesios 6, 14. Y dice así la palabra del Señor: está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En Efesios 6, 14. Hoy vamos a entrar a analizar esta vestimenta, las armas que miramos anteriormente, la espada del Espíritu, la oración, el poder de la oración, el poder del ayuno, el poder de la vigilia. Esas son armas contundentes para contrarrestar las acechanzas malignas. La espada del Espíritu es para enfrentar al enemigo con la palabra del Señor, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado. Le recitó la palabra al enemigo. La oración, en uno de los textos que leíamos decía: este género no sale si no es con ayuno y oración, igual el ayuno. Entonces esas cuatro armas que miramos anteriormente nos van a servir para ir y hacerle frente al enemigo. Pero esta que vamos a ver ahora, que aparece en Efesios 6, 14 en adelante, nos va a tocar ahora vestirnos. Es la vestimenta espiritual que vamos a hacer a nuestras vidas. Tenemos las armas, pero debemos de vestirnos y empezar pues a luchar y a seguir adelante en la lucha espiritual que tenemos cada día. Y vamos a empezar con el cinturón de la verdad. Viene siendo como la base para sostener todas las demás piezas. El cinturón de la verdad viene siendo como la pieza sólida donde se fundamentan las demás cosas, donde se sostienen las demás piezas de la arma del cristiano, que nos revela ahí Efesios del 14 en adelante, Efesios 6 del 14 en adelante. Una armadura que nos ha dejado el Señor, que está ahí en este versículo, y que se va a mantener unida toda la armadura, empezando por esta pieza. El cinturón de la verdad, yo le decía, es una pieza fundamental que va a sostener o sostiene al resto de la vestimenta que nosotros vamos a mirar en este versículo. Entonces, ¿qué es el cinturón de la verdad? El cinturón de la verdad es la palabra de Dios. Es muy importante conocer la verdad para poder vestirnos de esa, para poder ponernos ese cinturón. Debemos usar de manera correcta y de saber que estamos en la verdad para contrarrestar los ataques del enemigo en nuestro campo de batalla. Entonces, el cinturón de la verdad es la palabra de Dios. Usted dirá, pero es que ya miramos lo que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Entonces se repite. Quizás en este pasaje que el Señor Jesucristo deja, hace una diferencia. La primera
la espada del Espíritu, él la toma como la arma contundente para ir en contra del enemigo. Una espada es para defendernos contra las acechanzas malignas, pero el cinturón de la verdad es aplicarlo ahora a nuestra vida espiritual. Mirar si estamos en la verdad, si Jesucristo es nuestra verdad, es aplicarnos a nosotros ahora esta palabra y ponernos nosotros el cinturón de la verdad. Uno de los propósitos por el cual el apóstol Pablo escribe en la carta es para equipar a la iglesia de Cristo para una guerra espiritual. Cuando él menciona todas estas armas que están aquí en Efesios, es porque él está dejando ahí un equipamiento para la iglesia de Cristo, para que nosotros podamos ver cuáles son nuestras armas espirituales. Y ustedes recuerdan que el apóstol Pablo era un soldado romano. Él en su momento haber cargado una vestimenta, una armadura de un soldado romano. O yo también me imagino que a lo mejor Pablo, el apóstol, cuando estaba escribiendo esta palabra inspirada por nuestro Señor Jesucristo, haber tenido a un soldado a la par ahí cuidándolo. A lo mejor estaba encarcelado y había estado escribiendo y mirando al soldado, y él escribía y miraba a un soldado que tenía toda esa vestimenta, y describe entonces cómo nosotros, ¿verdad?, podemos hacer uso y cuáles son las armas que nos podemos vestir para defendernos del maligno. Y más que eso, pues el Señor Jesucristo pues ha dejado las armas que ya miramos, y ahora viene que nos vistamos de todas estas armas para salir adelante y salir victoriosos. También debemos saber claramente que el Señor ha dejado ahí a una iglesia un rango espiritual. Debemos de saber de dónde venimos y cuál es nuestra misión, cuál es nuestro guía aquí, cuál es nuestro Dios. Él ha dejado claramente un rango espiritual a una iglesia aquí en la tierra. Y en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Entonces debemos de saber de dónde venimos y cuál es nuestra misión y cuáles son nuestras armas y de qué estamos hechos nosotros y cuál es nuestro esfuerzo que debemos hacer para vestirnos de todas esas armas. Efesios 6:14, pues están ahí la primera arma y dice: estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El significado original de ceñido es ceñidos sus extrañas con la verdad. Ese es el significado original: ceñidos sus entrañas con la verdad. Esta frase tiene dos palabras. Si ustedes miran ahí en lo que estamos leyendo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme. Esa es nuestra primera enseñanza, que nosotros debemos de entenderla y debemos de comprenderla. Que lo primero que el Señor nos manda en esta arma es resistir y estar firme. Y firme, luego dice, y cíñanse con la verdad. Entonces, en esta palabra vamos a meditar en ceñidos y la verdad. Esas dos palabras vamos a meditarla y vamos a entenderla y vamos a comprenderla. Ceñirse lo podemos entender en dos maneras. El ceñirse, lo que nos dice la primeramente es que cómo debe estar ceñido militarmente, o qué significaba estar ceñido
militarmente en el ejército romano. Estaba investigando yo ahí y encontré que el soldado romano, para salir a la guerra o para salir a pelear una batalla, él debía de ceñirse su cintura, y eso lo mantenía él sólido, firme, porque estaba ceñido. Además de eso, que cuando él se ceñía y se ponía el cinturón, eso le permitía a él que las demás piezas estuvieran sujetas también al cinturón, y también permitía que el cinturón ahí pudiera ir la espada. Entonces, eso significa para el soldado romano, militarmente, ceñirse, prepararse, fajarse ahí su cintura y salir a pelear, y llevando la arma y toda su vestimenta, ceñido él ahí. Y con respecto a la Biblia, ¿qué nos enseña esto? Bueno, evidentemente, pues Pablo describió aquí a la armadura que tenía un romano para plasmarnos, para que nosotros pudiéramos entender qué es una armadura de Dios, cómo debíamos armarnos con esa poderosa instrumento que Dios nos ha dejado. Y Él nos pinta ahí una analogía de una imagen que debemos de entender, que nosotros desde que aceptamos a Cristo, desde que venimos a los pies de Cristo, entramos en una guerra espiritual, que desde que nosotros venimos y dijimos acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, nosotros sabíamos, o debemos de entender, tener ese entendimiento, que Satanás nos acecha. Satanás nos va a hacer la guerra, Satanás va a venir en contra de nosotros, porque algo hemos hecho, y es que hemos dejado de hacer donde Él nos tenía sometido, donde tenía una esclavitud. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo y lo aceptamos y adoramos a Jesús y comenzamos a glorificar el nombre de Cristo, entonces venimos y venimos a tener una lucha, venimos a tener una guerra contra esos espíritus de maldad, contra esas huestes celestiales, espíritus de maldad que gobiernan en la región celeste, que andan buscando cómo devorarnos. Entonces nosotros entramos en esa lucha, por lo tanto debemos de vestirnos con esta arma. La palabra ceñirse se utiliza en el Antiguo Testamento. Hay una gran enseñanza ahí. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor le dijo a Moisés que debía liberar al pueblo de Israel, y Moisés fue a liberar al pueblo de Israel, y vinieron todas las plagas, aún así el faraón endureció su corazón y no lo dejaba ir al pueblo de Israel. Pero el Señor mandó en Éxodo 12:11: y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en las Pascuas de Jehová. Esta frase que se usa aquí en el Antiguo Testamento, en este versículo de Éxodo 12:11, ceñido vuestros lomos, es la misma palabra que usa Pablo en Efesios 6:14. Es la misma. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Es la misma frase que usa en el Antiguo Testamento el Señor cuando le dice al pueblo de Egipto, cuando se iba a aproximar la plaga 10, y le dijo: hay que celebrar la Pascua, pero eso tenía que ser a prisa, y comeréis así, dijo el Señor, ceñidos vuestros lomos, para que fuera librado el pueblo de Israel. También la hemos encontrado en otros textos bíblicos ya en el Antiguo Testamento, y hay muchos donde dice ceñidos vuestros lomos, pero he tomado las que
dan más relevancia a esto de ceñirse, porque es que hay una salida, y ceñirse quiere decir estén firmes estén ahí dispuestos en cualquier momento se da una salida, en cualquier momento viene y se da, hay que irse a pelear, o hay que irse de este lugar. Y en Lucas 12:35 también está ahí la palabra del Señor que dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Aquí se está usando la misma palabra, ceñidos vuestros lomos. La misma palabra que Pablo utiliza en Efesios 6:14 se está utilizando también en Lucas 12:35. Que estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, porque también igual se está dando ahí, el Señor está revelando que va a haber también una salida. Se usa la misma frase para describir algo similar. Y Jesús quería transmitirnos con esto que hay que prepararse urgentemente. Yo creo que esa es la palabra que el Señor nos estaba diciendo. Ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Como que nos estaban diciendo, hay que prepararse ya. Y es urgente. Y yo creo que en este tiempo, ceñirse, prepararse y estar firme ahí en la verdad que es Cristo, yo creo que nos hace más que vencedores, nos hace más que victoriosos. Porque debemos recordar que todos estos acontecimientos nos apuntan a que Cristo pronto viene. En Primera de Pedro, ahí se relata también esta otra palabra similar a la que dijo el apóstol Pablo en Efesios 6:14. Y dice así en primera carta de Pedro 1:13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fíjense bien acá, aquí ya no está hablando al entendimiento, a nuestra mente. Sé sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Debemos tener un entendimiento, ceñidos los lomos, pero los lomos de nuestro entendimiento. Y ser sobrio es estar en nuestros cabales, firme en nuestra fe, sin vacilar, fajado, como le decía, el cinturón era para que el soldado se fajara y se sintiera firme, sólido. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Por tanto, cíñanse los lomos de vuestro entendimiento, sé sobrio y velen, porque por completo en la gracia que os traerá cuando Cristo sea manifiesto. Yo creo que cada palabra que el Señor deja aquí de la arma nos ha enseñado grandemente. Todo apunta a que debemos de esforzarnos y luchar por una salvación tan grande que Cristo nos ha dejado. Creo que lo más hermoso que hemos encontrado en nuestra vida es haber conocido a Cristo, sabiendo de que Él nos tiene preparado un lugar precioso allá en los cielos, siempre y cuando nosotros estemos firmes y ahí parados en la brecha, dando la pelea en esta guerra espiritual que llevamos a diario como cristianos. Siempre hay amenazas que el enemigo nos hace, siempre hay acechanzas malignas, siempre hay argumentos que el enemigo quiere venir en contra de nosotros, y siempre él está buscando la manera como acecharnos para poder hacernos caer y que no perseveremos en la gracia que es Cristo Jesús. Y el significado pues de ceñirse es estar preparado mentalmente, es estar preparado físicamente, estar preparado espiritualmente en todo momento, en toda acechanza que hay entre nosotros, estar preparado y firme en esa fe que hemos creído, estar ceñido con la verdad, estar listo todos los días. Yo les aseguro que todos los días que nos levantamos, el enemigo siempre está pendiente de nosotros. Y si nosotros nos levantamos y si no oramos al levantarnos, somos presa fácil
presa fácil del enemigo. Y si tampoco ayunamos, somos también vulnerables a la acechanza maligna. Y si no vigilamos, también somos acechados y vencidos fácilmente. Y si desconocemos esta palabra que nos ha dejado el Señor, entonces somos como que vayamos a la guerra sin ningún arma. Es como que vengamos y le digamos al enemigo: aquí estoy, venceme, porque no tengo ninguna arma. Eso es lo que pasa. Entonces, cada día el enemigo, él nos acecha, está esperando el momento exacto para que él pueda hacernos daño. Y necesitamos entonces nosotros conocer la palabra del Señor y revestirnos con todas esas armas que nos hacen fuertes delante del Señor. Recuerden que no estamos librando una batalla física, no es contra mi hermano, ni contra mi vecino, ni contra mi amigo, ni contra mi familia. Es una guerra espiritual, una guerra que se combate espiritualmente, y la victoria va a ser espiritualmente. El enemigo no descansa, el enemigo siempre anda y por lo tanto él quiere devorarnos, pero nosotros debemos de estar firmes, parados ahí, como dice Pablo: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y esto es muy importante, lo que hace Pablo ahí, comparar el cinturón, porque el cinturón viene siendo la pieza sólida, le decía, para el resto de las armaduras. Si nosotros estamos parados en esa roca firme, en esa verdad que es Cristo, entonces nosotros somos más que vencedores. Miren, no van a venir de afuera y querer engañarnos. No va a poder venir ninguna mentira a hacernos daño, porque la verdad es Cristo. Cualquier dirección que nosotros llevemos, si no apunta a Jesucristo, esa no es la verdad. Toda acción que resalte el nombre de Jesús, esa es la verdad. Si no está Cristo incluido en cualquier camino que llevamos, si el final no es Cristo, entonces no es la verdad. La verdad tiene que resaltar el nombre de Cristo. La verdad tiene que estar ahí, el poder del Espíritu Santo, el nombre de Jesús, para que pueda ser verdad. Si no existe el nombre de Jesús, no es verdad. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús él no ha dicho hay un camino, o hay una verdad, o hay una vida. Él lo dijo claro. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la verdad. Entonces es la verdad que nos manda Pablo que nos revistamos. De esa verdad que está ahí, de esta verdad que ha dejado la palabra del Señor. Como le decía, nosotros podemos leer y podemos tener la misma Biblia, podemos ir a la misma iglesia y decir que confesamos el mismo Dios, pero si lo que yo hago o mi doctrina que yo tengo no me apunta a Jesús y no resalta el nombre de Jesús, no estoy en la verdad. Lo que yo creo es porque está aquí en esta palabra y esa verdad es Cristo. Entonces puedo decir que estoy en la verdad. Eso es lo que manda a decir Pablo. Cíñanse con esa verdad. Cíñanse con esa armadura. Cíñanse los lomos con la verdad. Y si esa es la verdad, y si Cristo es la verdad, porque es la verdad, entonces todo lo demás está fundado en Él. Dice la palabra del Señor que hubieron dos hombres. Uno hizo una casa sobre la arena y fueron grandes sus ruinas, pero el otro solo la edificó sobre la roca, sobre algo fuerte, y dice que fue prosperado. Entonces así también nosotros
Si estamos fundados en la verdad, no va a poder el enemigo hacernos daño, no va a poder vencernos, porque está fundado nuestra vida espiritual en esa verdad. Estamos fundando a nuestra familia, a nuestro hogar en esa verdad. Nos estamos dirigiendo por ese camino de verdad. Y eso es lo que estamos buscando cada día nosotros. El apóstol Pablo, pues, cuando él dice que la armadura de Dios debe estar en nosotros, debe permanecer en nosotros, él está diciendo de que debe permanecer la palabra del Señor, que es verdad. Por eso yo le decía, la espada del Espíritu es nuestra primera arma, pero es para atacar al enemigo. Pero en esta parte que ceñido la verdad, es para aplicarlas a nosotros. Es lo que puedo entender, ¿verdad? Que se pueden parecer, pero la palabra es la verdad. Pero esta verdad en este contexto o en esta parte debemos aplicarlas a nuestra vida, debemos aplicarlas a nosotros. Entonces vamos a estar firmes, ceñidos, fajados en esa verdad que es Cristo. La verdad es el cimiento, como le decía, de todas las demás armas. De ahí descansa todo. Cuando Pablo nos habla de la verdad, nos está hablando de la importancia de la palabra de Dios. Él nos habla de fundar de nuestra vida en todo lo que está en torno, que sea Cristo. Que nosotros vengamos y fundemos nuestra vida en esa verdad que es Cristo. Eso es lo que habla Pablo. La espada del Espíritu es para atacar, yo le decía, y el cinturón de la verdad es para tomar esa palabra de Dios y aplicarla a mi vida. Entonces, ¿qué es la verdad? Podemos decir nosotros, dijo el Señor en Juan 17:7, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La correcta definición de verdad, la palabra de Dios, es la Santa Biblia, la Escritura. Esta es la verdad, no hay otra. Alguien me decía, te recomiendo un libro que leas. Habla de la oración, habla del ayuno, y está bien, porque creo que te pueden ayudar, te pueden animar a que oremos, a que ayunemos, pero más que eso, ya está aquí en la Biblia, ya está aquí esa palabra. Si un libro que a mí me habla del ayuno, que es poderoso, que la oración es poderosa, pero ya está, ya lo dijo el Señor. Este género no sale si no es con ayuno y oración. Entonces, no me están diciendo nada nuevo. Me están diciendo algo que ya está aquí en la Biblia. Por lo tanto, mi verdad es esta palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso es que dice la palabra del Señor. Toda la Escritura fue inspirada por Dios. Toda. En segunda carta de Timoteo 3:16. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hay una palabra ahí que es poderosa. Dice que penetra hasta partir el alma, los tuétanos. Entonces la palabra del Señor es verdad. Ella es la que nos dirige, la que nos rectifica, la que nos dice qué es lo que está malo y qué es lo que no está malo. Ella es la que nos da la enseñanza entre lo bueno y lo malo. Es la verdad de Cristo. Todo esto que está acá, que ha dejado el Señor, esa es la palabra